El granjero desmaya al ver mendiga discapacitada. Pedir agua mientras llora en la puerta. Era un día abrasador en la pequeña ciudad de San Rafael. El sol caía a plomo, haciendo brillar la tierra dorada de los campos del hacendado Eugenio Salazar, un hombre conocido por su frialdad y su implacable búsqueda de riqueza. Aquel hombre había construido un imperio agrícola, pero a costa de su humanidad. Nadie olvidaba sus miradas gélidas o sus decisiones despiadadas. Pero esa tarde algo diferente estaba a punto de suceder. Al borde de sus propiedades, una figura frágil se tambaleaba. Era Rosa, una mendiga discapacitada con el rostro surcado por las lágrimas. Con su mano temblorosa sostenía un trozo de cartón en el que había escrito «Agua, por favor». El aire se cortaba con su llanto silencioso. Cada vez que alguien pasaba, sus ojos cálidos se llenaban de esperanza, solo para desvanecerse cuando la indiferencia era la única respuesta. Pero la compasión de Eugenio era un mito. Un mareo le nubló la vista y sin previo aviso, su cuerpo se desplomó como un árbol viejo ante la tormenta. ¿Qué había sido eso? ¿Era el sol? ¿La multitud alrededor? No. Era el llanto desgarrador de Rosa. Cuando recobró el sentido, se hallaba en el suelo, rodeado por un grupo de curiosos que murmuraban. Sentía el sudor en su frente y en su pecho un nudo que no podía deshacer. Algo en la imagen de Rosa, tanto dolor y fragilidad, le carcomía la razón. Mientras se levantaba, sus ojos encontraron los de ella. Rosa no pedía limosna, solo quería dignidad y agua. Ella, a su vez, parecía ver más allá de la armadura de frialdad que Eugenio había forjado. Entre las miradas de reprobación y sorpresa de la gente, Rosa dio un paso adelante. Con firmeza en su voz, decidió que no quería la caridad que él podía ofrecer. Preferiría un trabajo, algo con lo que ganarme la vida. Y a cambio te enseñaré lo que es la empatía, dijo, su voz resonando con una fuerza que lo hizo estremecerse. La oferta le pareció absurda, pero algo en sus palabras despertó en él viejas memorias de su infancia. Recordó el dolor que sintió al ser desamparado por sus propios padres. Esa conexión no la esperaba. Mientras tanto, una figura oscura acechaba en las sombras. Su rival, el adinerado Samuel. ¿Quién dudaría en aprovechar cualquier debilidad en Eugenio? Las voces aumentaban y el aire se llenaba de un rencor palpable ante el agravante de la desigualdad social. Mientras Eugenio enfrentaba sus propios recuerdos, la inminente situación en la ciudad se tornaba más peligrosa. Su decisión no solo afectaría a Rosa, sino también a la comunidad entera, que comenzaba a rebelarse contra la opresión. Las luces del atardecer se tiñeron de un rojo intenso, como un presagio de lo que estaba por venir. Eugenio se encontró en una E. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo dale una revisadita rápida al botón rojo de ahí abajo para asegurar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ahí cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar.
Eugenio se quedó congelado, prisionero de esa mirada llena de desafío. Rosa, con su frágil figura, había sacudido su mundo de manera que él nunca había imaginado. Mientras el murmullo de la multitud llenaba el aire, un sudor helado recorrió su espalda. ¿Qué era esto? ¿Empatía? ¿Dignidad? Esa palabra resonaba en su mente como un eco distante. ¿Cuántos años de indiferencia y frialdad lo habían llevado a ese momento? Y justo cuando estaba a punto de responder a Rosa, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Fuego! ¡Fuego! La voz provenía de las profundidades del pueblo. Un inquebrantable pavor se apoderó de la gente. Los murmullos se convirtieron en gritos, y Eugenio sintió cómo su corazón retumbaba contra su pecho. Una nube de humo negro brotó del horizonte, y el pánico comenzó a extenderse como un virus. La gente comenzó a correr, pero él se quedó allí, aturdido, mirando a Rosa. «¡No podemos quedarnos aquí!», gritó alguien en la multitud. Una mujer empujó a Eugenio mientras todos se dirigían hacia el camino opuesto al fuego, pero él no se movió. Algo en el tumulto lo mantenía pegado al suelo. Rosa, sin embargo, gritó por él. «¡Eugenio, ayuda a la gente!». Su voz era un fado entre la confusión. Fue entonces cuando Eugenio sintió un impulso. Él no podía seguir escondido detrás de su riqueza y su ambición. Sin pensarlo más, tomó la decisión. «¡Vamos a ayudar!». Su orden resonó con una fuerza que sorprendió incluso a él. Mientras corrieron hacia el pueblo, el humo se espesaba, llenando el aire con un olor a quemado. Las llamas danzaban, devorando todo a su paso. Entre el caos vio a Samuel, su rival, intentando controlar el fuego con cubos de agua. Pero había demasiado ardor y poco poder en sus manos. Eugenio se acercó, y el rostro de Samuel se transformó en una máscara de sorpresa y rabia. «¡Déjate de tonterías! ¡Podemos unir fuerzas!», Eugenio gritó, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. Samuel lo miró, y en su mirada había una chispa de reconocimiento. Era un enemigo, sí, pero también un hombre en una situación desesperada. Aún así, la rivalidad parecía dudar. Mientras trataban de apagar las llamas, un grito desgarrador emergió del interior de una de las casas. Una mujer, atrapada. Sin pensarlo dos veces, Eugenio se lanzó hacia el fuego. Con cada paso, el calor ardiente lo consumía, pero la imagen de Rosa lo mantenía firme. ¿Qué significaba ser un hombre si no podía ser valiente por los demás? Justo cuando estaba casi alcanzando la puerta, un estruendo rasgó el aire. La estructura comenzó a ceder. «¡Regresa!», gritó Samuel. Pero ya era demasiado tarde. Una viga se precipitó hacia él. Eugenio cerró los ojos. El impacto lo golpeó duro, arrojándolo hacia el suelo. Un dolor agudo atravesó su cuerpo y todo se volvió oscuro. En ese espacio nebuloso entre la conciencia y la nada, escuchó un susurro. Era Rosa. «Eugenio, despierta. No puedes dejar que todo termine aquí». Sus palabras eran una mezcla de súplica y miedo. ¿Qué había hecho? La confusión lo envolvió. Mientras luchaba por abrir los ojos, un oscuro secreto emergía en su mente. Una revelación que lo haría cuestionar su existencia. Cuando finalmente logró abrir los ojos, se encontró con la mirada de Rosa, pero no era la misma. Había un destello, una intensidad diferente. «¿Tú? ¿Quién eres?», balbuceó, sintiendo que todo cambiaba. En ese instante, Rosa agachó la cabeza. Un flash de reconocimiento cruzó su rostro. «No soy solo una mendiga, y tú no eres solo un granjero». Las llamas rugían detrás de ellos, pero el verdadero fuego ardía entre los dos.
Un secreto devastador estaba a punto de salir a la luz, uno que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. ¿Qué pasaría si Rosa no era a quien creía? Y si Eugenio, al abrir su corazón, arriesgaba perder no solo su fortuna, sino también la esencia misma de quien era. En medio del caos, el futuro de ambos pendía de un hilo, y el tiempo para descubrirlo se agotaba rápidamente. Eugenio parpadeó, confundido. «¿Quién eres?», repitió, sintiendo que su mundo se desmoronaba. La imagen de Rosa tuvo un brillo extraño, como si una luz interna la iluminara desde dentro. Pero antes de que pudiera procesar sus palabras, un trueno sonó, haciendo eco en la atmósfera cargada de humo y desesperación. «¡Eugenio!», gritó Rosa, su voz temblorosa aún resonando. «Tu pasado, yo soy parte de él». Las llamas rugían a su alrededor, pero algo en su mirada llenó a Eugenio de un miedo desconocido. ¿Qué quería decir con eso? Antes que pudiera inquirir más, una explosión repentina sacudió la tierra. Un trozo de viga voló por los aires, lanzando chispas. El grito de la multitud se mezcló con el estallido. Eugenio sintió el calor en su piel mientras instintivamente se tiraba al suelo. Pero no podía apartar la vista de Rosa. Ella se arrodilló, cubriéndose con sus brazos. «¡No!», bramó él, intentando protegerla con su cuerpo. Pero fue demasiado tarde. Una explosión de fuego alcanzó la esquina de la casa donde se estaban resguardando. Eugenio sintió una ola de calor que lo envolvía como si saliera de la boca del infierno. Todo en su interior gritaba que tenía que salir de ahí. En ese momento, un fuego resplandeciente lo abrazó y lo lanzó hacia atrás. La oscuridad lo envolvió. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, pero cuando vio la luz nuevamente, su mente se aclaró. Estaba en el suelo, y la escena que se desplegaba frente a él era un cuadro aterrador. Gritos, llantos, humo que abrumaba todo. Y Rosa estaba allí, a su lado, como un faro en medio del caos. «Eugenio, despierta», decía, con las manos temblorosas mientras le tocaba la cara. «No puedes rendirte. No puedes dejar que esto termine aquí». Él, aún aturdido, la miró con ojos llenos de confusión. «¿Tú qué sabes de mí?». Ella vetó un suspiro y bajó la mirada, llena de dolor. «No soy solo una mendiga». Una pausa llenó el aire. «Yo soy tu hermana». El corazón de Eugenio se detuvo. Era un golpe físico. «¿Qué? Eso no puede ser». Su voz se quebró. «¿Cómo? ¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque me creías muerta», respondió Rosa, lágrimas corriendo por su rostro. Pero su tono era fuerte. «Fui a buscarte cuando me necesitaron, y al final ellos me llevaron. No sabía nada de ti hasta hace poco. Era una historia que nunca quise contar». Mientras lo decía, el humo lo llenaba todo. David, un conocido de la comunidad, gritó desde la distancia: «¡Hay más gente atrapada! ¡Vamos!». Pero Eugenio no podía moverse. Su mente giraba. Las llamas habían devorado más hogares y el caos seguía aumentando. La gente corría, el miedo en sus rostros, pero su mundo personal había estallado. «¿Por qué ahora, Rosa?», exigió, sintiendo que las lágrimas le rodaban por las mejillas. «Porque aquí, en este momento, somos la única esperanza el uno para el otro», dijo ella, con una determinación salvaje en sus ojos. «Si tú caes, yo caigo. No dejaremos que esta ciudad muera». Con su mano temblorosa, Rosa lo animó a levantarse, y mientras ambos se ayudaban a ponerse de pie,
Un nuevo sonido emergió del tumulto, una explosión aún mayor que la anterior. Eugenio miró hacia el lugar de donde provenía el sonido y sintió que algo lo paralizaba. Un barril de productos químicos estaba estallando en llamas. ¡Corre!, gritó, empujando a Rosa hacia un lado. La multitud gritaba, y en ese caos de conmoción, Eugenio comprendió que su pasado no solo los había unido, sino que podía acabar con ellos. Justo cuando pensaban que se habían desviado del peligro, una sombra oscura apareció. Samuel, el rival de Eugenio, con una sonrisa malévola. ¿Ahora quieres salvarla, Eugenio? ¿Después de todo lo que ha pasado entre ustedes? Eugenio sintió que se encogía. Quítate de en medio. Rosa miró a Samuel y luego a Eugenio. Era un triángulo de tensión cruda. ¿Qué quieres?, exigió ella. Pero las llamas detrás de ellos se alzaban, como si esperaran su respuesta. Quiero que elija, respondió Samuel, su voz fría e incisiva. O el pueblo o la verdad. Uno de ustedes tendrá que sacrificarlo todo, porque nadie puede tenerlo todo. No pueden. Su risa resonó en el aire en llamas. El tiempo se detuvo. ¿Qué significaba esa elección? ¿Qué verdad había estado escondiendo Samuel? La traición y el peligro se entrelazaban como el fuego voraz que avanzaba. Eugenio sintió el sudor empaparlo, mientras Rosa, al lado de él, sostenía su mirada. La decisión final, el momento crucial, estaba más cerca de lo que pensaban. Pero ¿quién pagaría el precio esta vez? Eugenio miró a Samuel. La tensión aumentaba. Las llamas detrás de ellos danzaban, retumbando en sus oídos. «Elige», gritó el hombre con desprecio, como si el destino de sus vidas dependiera de ese momento. «El pueblo o la verdad. Una decisión que puede definirte». Las palabras pesaban en el aire. La multitud ya estaba inquieta. Cada rostro reflejaba miedo y desesperación. «No tenemos tiempo para esto», exclamó Rosa, entre temblores. Pero Samuel sonrió y su risa se sintió como un puñetazo. ¿Sabes qué es lo más triste, Eugenio?, preguntó su tono burlón cortante. Que todo lo que pensabas que sabías es solo una ilusión. Eugenio sintió que el mundo se oscurecía. «¡Basta!», gritó, pero la voz de Samuel lo atravesaba, como un eco. «Mejor pregúntale a tu hermana. La verdad no está en mis palabras, está en su pasado». «¿Qué sabes de mi pasado?», Rosa exclamó. Su voz tiembla como el eco de una tormenta. Los ojos de Eugenio estaban fijos en ella, buscando respuestas. «¿Qué está pasando, Rosa?». La mirada de Rosa se transformó. Una mezcla de dolor y determinación se asomó en su cara. «Eugenio, hay cosas que no te conté. No soy solo tu hermana. Soy parte de un secreto que podría destruirlo todo». Los latidos de Eugenio se aceleraron. «¿De qué hablas?». Su voz era un susurro. El miedo palpitaba en su pecho. Samuel se rió, disfrutando el momento. «La verdad siempre sale, amigo. A veces en las situaciones más inesperadas». Eugenio no podía apartar sus ojos de Rosa. «Dímelo, ¿qué es?». En ese instante, las llamas detrás de ellos rebotaron con más fuerza. Como si el fuego también quisiera oír la respuesta. «Nunca quise que supieras, pero somos parte de un plan, Eugenio. Fui elegida para protegerte de esto». Su voz tembló, pero su mirada era firme. «Soy la hija de su enemigo, de quien arruinó tu familia. Nací para traerte o destruirte». El tiempo se congeló en esa declaración. Un sudor frío corrió por la espalda de Eugenio. No puede ser cierto. A cada palabra que salía de Rosa,
Una pieza de su mundo se desmoronaba. ¿Tú, del lado de ellos? Siempre estuve en la sombra, Eugenio. No elegí esto. Solo sé que los dos estamos conectados por esto. Ella continuó. Pero tú debes decidir ahora. ¿Seguir el camino de tu madre o luchar? No puedo creer esto. Eugenio gritó. Sus manos temblaban y una ardiente rabia empezó a burbujear dentro de él. La multitud se movía de un lado a otro y el sonido del fuego era ensordecedor. Eres parte de la familia que me destruyó. La voz de Rosa se quebró, pero su mirada seguía fiera. No somos los mismos. Esto puede ser nuestra única oportunidad de romper el ciclo. Si queremos salir de esto, debemos unir fuerzas, no dividirnos. Las llamas brillaron más, iluminando sus rostros. Y entre el caos se sintió un momento de claridad. Si eso es cierto, ¿puedo confiar en ti? Eugenio preguntó, su voz ya rota por la incertidumbre. Samuel se unió, riendo. ¿Confianza? Esa es una palabra absurda en tiempos como este. Nadie supera el fuego sin quemarse un poco. Rosa dio un paso hacia Eugenio, pero él retrocedió. No quiero verte como enemiga. El horror se expandía a su alrededor, y el fuego parecía resplandecer aún más. Eugenio, ya no hay tiempo. Elige. ¿Confiarás en ella? ¿En su verdad? La gente necesita liderazgo. Este pueblo necesita un héroe. Samuel gritó, queriendo provocar. La multitud se agolpaba. Gritos de auxilio resonaban en sus oídos. Y en medio de todo, Eugenio entendió que nada volvería a ser lo mismo. Tenía una decisión que tomar y el mundo a su alrededor se desmoronaba. Pero entonces, un estruendo ensordecedor. La tierra tembló y de repente, un derrumbe ensordecedor resonó a lo lejos. Los cimientos de una casa colapsaron, lanzando escombros hacia el aire. La mirada de Eugenio se amplió y el horror se apoderó de él. ¡No! 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 Gritó, mientras el polvo espeso ocultaba la escena. La confusión reinaba. Aunque en su mente el pasado y el presente chocaban como esos escombros. ¡Ayuda! Alguien gritó. Y en la penumbra, Eugenio vio a un niño atrapado bajo los escombros. Entonces, la decisión se volvió aún más crucial y aterradora. Su hermana, el pueblo, todo colapsando frente a él. Las elecciones nunca habían sido tan pesadas, y el tiempo se agotaba. «Rosa, ayúdame», exclamó, y el fuego apagó todas las dudas en su corazón. ¿Qué haría ahora? ¿Podría dejar de lado la traición para salvar lo que quedaba de su mundo? ¿O lo perdería todo, incluso a su propia familia? Eugenio miró a Rosa, sus corazones latiendo en una sintonía de miedo y desesperación. La nube de polvo se espesaba, mientras el estruendo de las llamas llenaba el aire. Su mente giraba, abrumada por las revelaciones y el caos que los rodeaba. ¿Eres parte de su familia? ¿De quiénes me destruyeron? Balbuceó, cada palabra un golpe en su pecho. Algo se rompía dentro de él. Todo lo que había creído se desmoronaba. ¡Eugenio!, le gritó Rosa. Su voz se perdía entre el ruido. No, pero él estaba atrapado en un torbellino de emociones. Las llamas se alzaban, pero no solo por el fuego. Su propia ira y confusión ardían dentro de él. ¡Mira, un niño atrapado!, alguien gritó en el caos. Eugenio giró la cabeza y vio que un pequeño estaba bajo los escombros, la mirada llena de terror. ¡Ayuda!, clamó el niño, su voz desgarradora como un eco en la oscuridad. El tiempo pareció detenerse. «¡Tenemos que hacer algo!», exclamó Rosa, desesperada.
Pero antes de que pudiera moverse, el grito de Samuel resonó en sus oídos. «Es más peligroso de lo que pensaban. ¡Huyan antes de que la casa caiga!». El hombre se reía, disfrutando del espectáculo de su rival dividido entre el dilema. Eugenio sintió que el suelo temblaba, pero en lugar de huir, algo se encendió en su interior. La vida del niño pesaba más que la revelación de su hermana. «¡Yo voy a ayudarlo!», gritó, lanzándose hacia los escombros. Rosa lo siguió, su corazón latiendo con fuerza. «¡No, espera!», pero ya era demasiado tarde. Con manos temblorosas, Eugenio se apuró a levantar piedras, mientras el sudor le corría por la frente. Cada vez que una piedra caía, el niño lloraba más fuerte. «¡Por favor!», suplicó el pequeño, su rostro sucio y lleno de miedo. De repente, un crujido aterrador resonó. Eugenio sintió que el suelo se sacudía y la casa que había estado en pie se inclinó peligrosamente. «¡Regresa!», gritó Rosa, pero Eugenio ya había echado un vistazo al rostro del niño. Ya no podía dar marcha atrás. Justo cuando levantó una gran piedra, una explosión sacudió el aire. Un barril de gasolina, arrastrado por las llamas, hizo un estallido que iluminó todo con una luz infernal. Eugenio sintió una oleada de calor que lo empujó hacia atrás, y todo se volvió un caos de gritos y humo. Las llamas devoraron su camino de escape, y se sintió atrapado, sin salida. Cuando finalmente la visión se despejó, vio a Rosa a su lado. Su expresión era de horror. Pero lo que más heló su sangre fue la imagen de Samuel entre las llamas, sonriendo. «¡Esto es solo el principio!», exclamó, su risa resonando en la confusión. «Hay algo que no saben. El fuego que consumirá a todos no solo es el fuego del pueblo». «¿Qué estás diciendo?», gritó Eugenio, su corazón golpeando con fuerza. «¿Qué más ocultas? ¿Por qué te ríes?». Samuel se acercó, el humo oscureciendo su rostro, como si fuera una sombra que se cernía sobre ellos. «Eugenio, la verdad que ella guarda es aún peor de lo que he pensado. No somos los únicos que estamos aquí. Mira». Y justo en ese momento, una figura apareció entre el humo. Era un hombre que Eugenio nunca imaginó ver de nuevo. «¡Papá!», balbuceó, horrorizado. El hombre avanzó hacia ellos, su mirada inquebrantable. «He venido a reclamar lo que es mío». Y el viento arrastró las cenizas a su alrededor. «A tu hermana y a ti, Eugenio, al fin juntos». Eugenio sintió la tierra desvanecerse bajo sus pies. Su madre había fallecido, y su padre había sido un misterio del que había intentado escapar toda su vida. Pero verlo allí, en medio de un fuego devastador, cambió todo. «¡Eres un fantasma! ¿Por qué ahora?». El hombre sonrió, y el fuego lo iluminó de forma aterradora. «Porque ha llegado la hora de ajustar cuentas, y lo que venga después no se podrá detener». El caos se intensificó, gritos llenaban el aire, y el fuego parecía cobrar vida propia. Eugenio miró a Rosa, sus ojos repletos de confusión y miedo. Todo estaba entrelazado, su pasado, su familia, su futuro. «¿Qué significa esto?», ella murmuró, mirando a su padre, como si temiera que el fuego lo consumiera también. Mientras el tiempo se congelaba, el futuro de todos pendía de un hilo. Y justo cuando Eugenio se preparaba para enfrentar a su padre, un grito desgarrador atravesó el aire. Una vez más. «¡Ayuda! ¡Sálvenme!». La voz venía del niño. Eugenio comprendió que el rescate se había convertido en mucho más que una elección sencilla. Era la línea del destino, donde el fuego y la verdad podrían consumir no solo al pueblo, sino también a ellos mismos. Eugenio miraba a su padre, sintiendo que su corazón se estrujaba dentro de su pecho. «Tú
Tú no estás muerto, balbuceó, sin poder apartar la mirada de aquel hombre del que no había escuchado nada en años, un hombre que había dejado cicatrices profundas en su vida. Siempre estuve aquí, hijo, respondió su padre, la voz grave resonando en medio del caos. Te dejé para que fueras fuerte, para que aprendieras lo que es realmente importante. Su sonrisa era escurridiza, como el humo que se levantaba entre ellos. Ahora tenemos que trabajar juntos. La verdad es peligrosa. Y son muchos los que buscan la ruina de nuestra familia. Rosa temblaba junto a Eugenio, el horror estampado en su rostro. Esto no es posible, susurró. El ruido de la multitud se desvaneció por un instante, y el aire se sintió más denso, más pesado. La verdad era un monstruo que acechaba en la penumbra. ¡Salve al niño!, gritó alguien en medio del caos. Pero Eugenio, en estado de shock, se quedó paralizado. Su mente giraba a 1000 por hora, tratando de hacer sentido de lo que estaba sucediendo. ¿Era su padre el verdadero enemigo? ¿Qué otras mentiras había estado escondiendo? Samuel, siempre azuzando el fuego, dio un paso al frente, sus ojos brillando como brasas. Dile la verdad, Eugenio. ¿Te creías especial? ¿Que el fuego solo te quemaría a ti? Eres igual que todos los demás. Su risa era amarga, y en ese momento Eugenio sintió que el suelo se desmoronaba. Sin embargo, algo cambió en Rosa. Su rostro se endureció, como una roca emergiendo del agua. Tú no decides por nadie. Este pueblo es mío, tanto como tuyo. No nos queda tiempo, gritó, alzando la voz con fuerza. ¿Mío? ¿De verdad que es eso?, exclamó su padre, y un aire de traición se palpó en el ambiente. Creí que te había enseñado a sobrevivir, no a entregarte a la debilidad. El fuego detrás de ellos rugía, y entonces, en un instante escalofriante, la tierra tembló. Un estruendo como nunca se había escuchado resonó. Una nueva explosión, esta vez más cercana, sacudió el lugar, desfigurando la escena. Trozos de escombros volaron por los aires, y la multitud gritó en pánico. ¡Corre! Eugenio tomó la mano de Rosa, comenzando a moverse, pero el terror se apoderó de él cuando vio que una pared de fuego se acercaba rápidamente. En ese momento, lo inesperado sucedió. El rostro de su padre cambió, y lo que antes había sido un hombre enérgico se volvió ceniza. Literalmente. Eugenio se detuvo, petrificado, cuando el humo pareció absorber a su padre. ¡Papá, no!, gritó. Pero la imagen se desvaneció tan rápido como había aparecido. La confusión llenó su mente. ¿Era un fantasma? ¿Una ilusión creada por el fuego? ¿O había sido víctima de su propia traición? Rosa parecía igual de sorprendida, pero el horror solo se intensificó por lo que estaba a punto de suceder. «¡Hay que ayudar al niño!», exclamó, mirando a Eugenio. «No podemos permitir que este momento nos distraiga». Pero un nuevo sonido empezó a brotar entre las llamas. Una risa fría y distante. ¿Qué te creías, Eugenio? Tu padre nunca estuvo aquí para ayudarte. Siempre fue un peón en un juego mucho más grande. Y tú, ahora, eres mi peón. Eugenio se giró, y allí, entre las sombras, estaba el verdadero rival, un antiguo amigo caído en desgracia, Joaquín. La historia se complicaba. ¡Tú! ¡No! ¡Esto no puede ser real! Eugenio sentía que el mundo se deslizaba de sus manos, como arena que se escapa entre los dedos. Se suponía que Joaquín había estado muerto, un rumor que había circulado entre los campesinos. ¿Real?
Lo que es real es que todos en este juego están relacionados. La familia, el fuego, el poder. Todo está infectado por el mismo veneno. Ahora, ¿quieres saber la verdad de quién eres tú realmente, Eugenio? Preguntó Joaquín, sus ojos iluminados por un brillo macabro. ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! Eugenio gritó, sintiendo que su mundo se desmoronaba completamente. En un instante, todo se sintió más profundo y más oscuro, como si la tierra misma lo estuviera tragando. Mientras el fuego se alzaba, se dio cuenta de que la verdad era mucho más oscura de lo que nunca había imaginado. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar radicalmente. Y en medio de la confusión, Eugenio se dio cuenta de que debía confrontar no solo su pasado, sino también el futuro que se avecinaba, un futuro que podría borrarlo todo. Pero ¿cómo iba a liberar al niño y a su pueblo cuando toda su vida había sido una mentira? Eugenio miraba a Joaquín, sintiendo que su corazón se estrujaba dentro de su pecho. ¿De verdad eres tú? ¿Tú no estás muerto? Su mente tambaleaba, atormentada por la verdad de su existencia. Cada palabra del hombre frente a él resonaba como un eco de un pasado doloroso. Siempre estuve aquí, Eugenio, contestó Joaquín, la voz temblando con un aire de superioridad. En las sombras, viendo cómo te caías, cómo tu vida se desmoronaba. Pero ahora ha llegado el momento de revelarte la verdadera naturaleza del juego. La realidad golpeó a Eugenio. Cada palabra de Joaquín quemaba en su mente. Podía sentir el sudor resbalando por su frente, mientras el fuego rugía detrás de ellos. ¿Qué quieres decir con eso? Esto no es un juego. Rosa, al lado de Eugenio, parecía atrapada en un torbellino. ¡Qué verdad! ¡Habla!, exigió, su voz llena de rabia y temor. El pánico se apoderaba del ambiente y cada instante parecía crucial. ¿No lo entiendes? Todo lo que te han contado es mentira. Joaquín sonrió, como si disfrutara de la confusión que generaba. La tragedia de tu familia, la mía, somos parte de un plan mucho más grande. Tu padre no era el hombre recto que creías. Era el villano de esta historia. Mientras sus palabras flotaban en el aire, la energía del fuego parecía aumentar, como si el mismo escenario se alimentara de sus dudas. Eugenio sentía la desesperación pulsar en sus venas. ¿Qué sabes de mi padre? ¿De lo que él hizo? Tu padre tenía un secreto, y es ahí donde entra tu hermana. Joaquín murmuró apuntando a Rosa. Ella es más que solo tu conexión de sangre. Ella es la razón por la que todo esto aún está de pie. Las llamas detrás de ellos crecían en intensidad. El aire se llenó de humo y miedo. El tiempo se detuvo. Rosa retrocedió. ¿Qué quieres decir? No, no puede ser verdad, murmuró, su voz temblorosa. Joaquín, sintiendo el poder en sus palabras, continuó. Ella fue escogida para cumplir un destino. Tiene un legado que le pertenece y que tú no comprendes. El fuego no es solo destrucción, es un renacer y aplicación de una antigua venganza. La historia de vuestras familias está entrelazada con sangre y traición. Eugenio estaba aturdido, tratando de procesar la magnitud de sus palabras. No puede ser, tú mientes. ¿Miento? ¿Por qué crees que la casa se está quemando? Este es el destino que ambos esperaban. Necesitan elegir, Eugenio. Salvarse o enfrentar el destino que les fue marcado. La tensión electrificaba el ambiente y la multitud gritaba pidiendo ayuda. La confusión reinaba. Pero en ese instante, el suelo tembló de nuevo. Una grieta se abrió bajo sus pies y las llamas crepitaban con energía voraz. Un grito emergió entre la multitud.
¡El niño! ¡El niño atrapado! Resonó otra vez y Eugenio despertó de su confusión, el instinto de salvarse renaciendo. ¡Corre!, ordenó Eugenio a Rosa, su voz firme. Tenemos que ayudarlos, no podemos dejar que esto termine aquí. Pero justo cuando se disponía a moverse, Joaquín le tomó del brazo, sus ojos llenos de una intensidad que lo detuvo en seco. No lo hagas, Eugenio. Tú no entiendes lo que está en juego. Si ayudas al niño, no podrás escapar de lo que viene. La advertencia fue clara, casi palpable en el aire. Los gritos del pueblo se intensificaron como una tormenta, alegando que el tiempo se agotaba. Y en ese momento un nuevo giro se presentó. Un estruendo ensordecedor sacudió el entorno. Un gran fragmento de la estructura superior colapsó. Y entre el polvo y las llamas, alguien apareció. Era su madre. Eugenio no podía creer lo que veía. ¡Mamá!, gritó. El grito helado llenó el aire, pero ella no tenía la misma apariencia. Su rostro estaba marcado por una terrible tristeza. Eugenio, hay tanto que no entendías. ¡No! ¿Cómo es posible? Creí que estabas muerta. Su voz temblaba, cada palabra un nuevo puñal en su corazón. Fui llevada por lo que creías que era seguridad, pero es parte de todo este plan. Tu padre, él fue un protector. Todo lo que te dije, todo lo que creía, cambia ahora. Las llamas danzaban como serpientes alrededor de ellos. Los susurros del pueblo llenaban el aire de desesperanza. Eugenio buscó la verdad en sus ojos. ¿Qué significa esto? ¿Eres parte del secreto que Joaquín dice? Su voz temblaba, la confusión dominándole. Es un juego de poder y fuego, y ahora mismo, si no eliges, el ciclo continuará. Tienes que decidir. La urgencia en su voz resonaba como un tambor en el corazón de Eugenio. Todo se desmoronaba en un estallido de revelaciones desgarradoras. La tensión llegaba a un extremo que ya no se podía ignorar. Eugenio sintió cómo el mundo se deslizaba. Confusión y dolor apretaban su pecho. Mientras el caos rugía a su alrededor, una pregunta persistente emergía de entre las llamas. ¿Quiénes son realmente? ¿Y qué harán para parar todo esto antes de que se consuma? Eugenio miraba a su madre. Cada palabra que ella decía sentía como un puñal en su pecho. Tienes que decidir. Su voz era un susurro, pero el caos rugía a su alrededor, invadiendo sus pensamientos. Las llamas crepitaban, el frío sudor le escurría por la frente. Y entonces, de repente, un grito desgarrador resonó en el aire. ¡Auxilio! ¡Ayuda! Era el niño atrapado bajo los escombros. El tiempo se detuvo. La angustia se apoderó de Eugenio. ¡No!, gritó, sintiendo que su pecho se encogía. ¡Tengo que ayudarlo! ¡Eugenio, espera!, le gritó Rosa, pero él ya estaba corriendo, su corazón martilleando como un tambor. El niño, con lágrimas en los ojos, suplicaba desde el fondo, y esas súplicas lo llenaron de determinación. No podía dejarlo así. Mientras levantaba escombros, la realidad se desvanecía. Solo existía el niño y el fuego devorador. ¡Sáquenme de aquí!, clamaba la voz. Eugenio levantó una gran viga. Su espalda crujía con el peso, pero necesitaba llegar a él. Sin embargo, cuando la viga cayó, un temblor sacudió la tierra y un estruendo ensordecedor hizo eco en sus oídos. La casa parecía querer colapsar. ¡Rosa, ayuda!, gritó, volviendo la vista. En ese instante, las llamas rugieron más alto.
Eugenio sintió que el aire se tornaba espeso y una sombra oscura se cernió sobre él. Joaquín, con una sonrisa burlona, apareció de nuevo. ¿De verdad creías que podías salvar a un niño en medio de todo esto? Preguntó, y su risa resonaba como un eco malvado. ¡Basta! ¡No te necesito! Le respondió Eugenio con furia, pero la imagen de su madre devastada lo distrajo. El silencio reinó en un instante, dejando paso a la desesperación. Eugenio, ten cuidado, advirtió Rosa, su voz trémula, pero ya era tarde. ¡Un giro! ¡Un ataque repentino! Todo cambió cuando de las llamas emergió. Detrás de él estaba un grupo que Eugenio nunca habría imaginado. ¿Qué está pasando?, murmuró atónito. ¿Por qué se unían a Samuel? La figura retrospectiva era la abuela de Eugenio, la matriarca de su familia, supuestamente muerta por mucho tiempo. «Eres el único que puede unirlas», dijo ella. «La clave está en la sangre, la familia». La revelación le golpeó como una tormenta. La abuela no solo había estado en la sombra, sino que tenía poder. Lo que Eugenio pensaba que apenas era pasado, cobraba vida. «Esto no puede ser», balbuceó, su mente girando. «No puedes huir de esto, Eugenio. Tienes que elegir entre salvar al niño o detener a tu familia de caer en el abismo», gritó Joaquín, echando más leña al fuego. La escena estalló en un caos. Los gritos se mezclaron, las llamas danzaron como criaturas salvajes, y Eugenio sintió que su mundo se desmoronaba en ese momento, desdibujándose ante sus ojos. La verdad, la sangre, el fuego, todo estaba coagulando en un momento que cambiaría su vida para siempre. Rosa se acercó. Su rostro era un espejo de temor. «Eugenio, ¿qué hacemos? No podemos dejar que esto termine aquí. ¡Mira a la abuela!». La mirada de Rosa era clara, pero el destino también lo era. «¿Cuál es la realidad?», preguntó Eugenio, olvidando el niño por un instante, atrapado entre los secretos de su familia y las llamas que exigían respuesta. En medio de ese caos, el futuro pendía de un hilo. ¿Podría salvar a todos? ¿O era una maldición encadenada desde el principio? Un nuevo fuego encendió su corazón. En ese momento entendió que todo lo que conocía estaba en juego, y había mucho más que perder. La vida de aquellos que amaba dependía de su elección. Eugenio seguía aturdido por las revelaciones. Miraba a su madre, a su hermana, a Joaquín, y el teso que estaba sucediendo lo abrumaba. Las llamas brillaban intensamente, reflejando los miedos y secretos que todos escondían. Rosa se aferraba a su brazo con desesperación, como si fuera la única cuerda que podía atarlo a la realidad. «Eugenio, ¿qué hacemos? No podemos permitir que el fuego consuma todo». Las palabras de Joaquín todavía resonaban en su mente. El fuego no es solo destrucción, es un renacer. Pero, ¿renacer de qué? Justo cuando la confusión se espesaba, un grito desgarrador brotó del fondo de las llamas. «¡Ayuda! ¡Ayúdenme!». Esa voz, la voz del niño atrapado, rasgó su corazón. «¡Rápido! ¡Tenemos que ayudarlo!», gritó Eugenio, y sin esperar respuesta, se lanzó hacia las llamas, dejando atrás la incertidumbre. Rosa intentó seguirlo, pero Joaquín la sujetó del brazo. «No, Rosa, es demasiado peligroso». «¡Suéltame!», gritó ella, zafándose y corriendo detrás de Eugenio, las llamas iluminando su rostro decidido. En cuestión de segundos, la escena se volvía más caótica. El humo se espesa y el calor se hacía insoportable. Eugenio no podía pensar en otra cosa que en el niño. Logró llegar a la entrada de la casa en llamas. Mirada fija en el niño atrapado,
que ahora lloraba desesperadamente. «A ti estoy, voy a sacarte», gritó. Pero el fuego parecía burlarse de él, danzando y crepitando, bloqueando cada intento de entrar. Rosa apareció a su lado, decidida. «Déjame ayudarte», ella gritó, y juntos levantaron escombros. Cada segundo se sentía como una eternidad. El crujir de la madera en llamas les enviaba escalofríos por la espalda. De repente, algo inesperado ocurrió. Un estallido resonó como un trueno. Una parte de la casa colapsó y Eugenio se encontró lanzado hacia atrás. Se golpeó contra el suelo mientras un dolor agudo atravesó su muñeca. La vista se le nubló por un instante, pero cuando se recompuso, el horror invadió su pecho. Rosa no estaba allí. «¡Rosa!», gritó, y su corazón se detuvo en seco. Al buscarla la vio en el suelo, rodeada de llamas. «¡Eugenio!», gritó desesperada mientras intentaba levantarse. Sin pensarlo, se lanzó a su lado. Pero un grito desgarrador interrumpió su avance. «¡Eugenio!». Era Samuel lanzándose hacia él, intentando sacarlo de la línea de fuego. «¡Déjame! ¡Tengo que ayudarla!». La rabia brotó en sus venas, pero la mirada de Samuel lo detuvo. «¡Escucha! ¡Hay algo más! No podemos quedarnos aquí. Esto es un truco. El fuego se ha encendido por nosotros». La sombra de los secretos se cernía sobre ellos. «¿Qué estás diciendo?». Eugenio ahora sentía que un nudo crecía en su estómago. «¿Cómo es posible?». «Escucha, hay algo que tienes que saber. Ambos somos piezas en un juego que ni siquiera comprendes». Samuel estaba pálido. Sus ojos reflejaban una urgencia desesperante. «Rosa, tu madre, todos son parte de un sacrificio antiguo. No hay salida de esto, Eugenio. O lo aceptas o todo lo que amas se perderá». El pánico lo atravesó como un puñal. «¿Sabes lo que estás diciendo?», murmuró, buscando la verdad en sus ojos. Fue en ese instante cuando súbitamente un sonido ensordecedor estalló desde atrás. Un estruendo que cortó el aire y detuvo todos los murmullos. De la parte superior de la casa, una explosión iluminó todo con una luz irreal. Y esos destellos revelaron un oscuro secreto. Una figura emergió de la oscuridad, envuelta en sombras, y la multitud se quedó en estado de shock. Era su padre, pero no el hombre que recordaba. No el protector. Era un ser ominoso. La pérdida, la confusión se transformó en horror cuando su padre dio un paso hacia adelante y con una voz profunda y fría proclamó: «Todo estaba planeado, Eugenio. Eran las piezas de un rompecabezas. Y tú eras la clave». En un instante, los recuerdos de su infancia se agolpaban en su mente. Sus risas, su amor, todo lo que había creído sólido, se desvanecía. Aquella conexión que había sentido con Rosa ya no era clara. La imagen de su madre estaba distorsión. «¿Quieres salvar a tu hermana o a tu pasado? Haz tu elección». La voz de su padre se vuelve profunda, resonando con un eco de poder aterrador, y todo se congeló. Eugenio sintió que la tierra se deshacía bajo él. Contempló el fuego, el caos, la revelación que lo cercaba. Las miradas se volvieron hacia él, y en sus corazones había un nudo de desesperación. Todo estaba en juego. Pero ¿cómo podía decidir entre salvar a Rosa y descubrir la verdad? ¿Qué tipo de sacrificio exigiría su madre en silencio? Las llamas ardían más intensamente y el tiempo se detuvo. Una elección monumental estaba en el horizonte y la sombra del sacrificio que se avecinaba podía consumirlos a todos. ¿Qué haría Eugenio? Eugenio sintió que su corazón latía con fuerza al oír la mezcla de voces desesperadas y el rugir del fuego. La figura de su padre, envuelta en sombras, era un presagio aterrador. «Hijo, tienes que decidir. ¿Vas a seguir con esto
o aceptarás la verdad sobre tu madre y quién eres realmente. La duda lo abrazó como una garra fría, pero en su mente, el grito del niño atrapado se alzó por encima de todo. «¡No puedo dejar que muera!», gritó, mirando a la multitud que presenciaba el horror. Rosa se encontraba a su lado, su rostro iluminado por el fuego, reflejando una mezcla de miedo y determinación. «Eugenio, por favor, no dejes que esto nos consuma». Sin pensarlo, se lanzó hacia el interior de la casa, donde el niño seguía suplicando: «¡Ayúdame!». Le sonó en sus oídos mientras empujaba escombros, el aire caliente doliendo en sus pulmones. De repente, un crujido impresionante surgió de encima. Eugenio giró su cabeza, y el parpadeo de las llamas reflejaron en sus ojos la inminente caída de la estructura. «¡Rosa, sal de aquí!», gritó, el pánico llenando su voz. Casi en un instante, el fuego arrasó la habitación. Pero Eugenio no estaba dispuesto a rendirse. «¡No lo haré!», exclamó, arrojando lo que podía para liberar al niño. Cada piedra pesaba como una tonelada. Cada segundo se sentía como una eternidad. En ese momento, algo en él estalló. Recordó los sacrificios de su madre. Recordó la lucha que ella había enfrentado. Y con un grito de resolución, levantó la última pared que lo separaba. «¡Aquí estoy!», le gritó al pequeño. Finalmente lo alcanzó, lo tomó de la mano y lo arrastró fuera. Pero una explosión sacudió la casa y Eugenio sintió el suelo temblar bajo sus pies. «¡Corre!», le dijo al niño, empujándolo hacia el exterior mientras él giraba para encontrar a Rosa. Pero la imagen era oscura. Las llamas giraban por todas partes y un vacío se formó en su pecho. «¡Rosa, no!», gritó, incluso antes de ver que su hermana estaba atrapada, una viga de soporte cayendo hacia ella. Con un alarido corrió hacia su lado, pero el mundo pareció detenerse cuando vio a su madre acercarse, una sombra de la imagen que había tenido en su recuerdo. Miró a Eugenio, su rostro lleno de angustia. «Eugenio, tú decides», llamó su madre, su voz como un eco en el caos. El calor era insoportable, el humo le quemaba los ojos, pero él tenía que actuar. «¿Qué hago?», preguntó, la desesperación a punto de abrumarlo. «El fuego no es solo destrucción, lucha contra ello, elige el amor y la vida, así romperás el ciclo». La afirmación de su madre resonó en su corazón. Sería un sacrificio, sí, pero uno que podría cambiarlo todo. Sin dudar más, Eugenio se lanzó hacia Rosa, justo cuando la caída de la viga reveló una salida. Con un impulso salvaje, la tomó de la mano y juntos, en una danza mortal con las llamas, saltaron hacia la libertad. «¡Sostente fuerte!», gritó. El tiempo y el caos ardiente a su alrededor se volvieron un torrente de energía. El aire fresco los recibió al salir de infierno en llamas. Las lágrimas corrían por las mejillas de Rosa, mientras abrazaba a su hermano. «¡Lo hiciste!», susurró, su voz entrecortada, pero la angustia aún los rodeaba. El pueblo a su alrededor estaba en estado de shock. La multitud observando el destello de la devastación. Pero en medio de la oscuridad había una chispa de esperanza. Eugenio se volvió hacia su padre y Joaquín, que observaban desde lejos, y un nuevo fuego ardió en su interior. «La verdad puede quemarnos, pero no nos romperá. Hoy luchamos por el amor, por nuestra familia, y siempre encontraremos la manera de salir». Joaquín se quedó sin palabras. Los murmullos del pueblo comenzaron a cambiar, transformándose en gritos de aliento. En ese momento, mientras el sol comenzaba a asomarse a través de las nubes de humo, Eugenio sintió que había una nueva vida esperándolo. «Todo lo que somos está en juego»,
Mientras el pueblo empezaba a recuperar la esperanza, Eugenio entendió que el fuego no había destruido su verdad, lo había revelado. A través de las lágrimas, la unión que había forjado con su hermana se sentía más fuerte que nunca. En ese instante, la historia no terminaba. No se trataba solo de el fuego o la traición. Eran ellos luchando con todo su ser, alzando la voz por un futuro mejor. Y tú, que has llegado hasta aquí, también tienes un papel que desempeñar en esta historia. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que se vienen. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like y ayuda a que esta historia siga vivita. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y lo que has sentido en este viaje. Queremos saber de ti. Y no esperes ni un segundo más para compartir este desenlace con al menos 5 amigos que necesiten conocerlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el K.